y clase alta, mayormente no existe esa costumbre de tuve una atención primaria. Pero los culpables no son los centros de atención primaria. Los culpables somos nosotros. Porque, lo voy a explicar, ¿Tú ustedes los crees? médicos. Estamos de regreso en Filo con Filo. Gracias por continuar con nosotros. Y hoy conversaremos sobre un tema que vuelve a generar preguntas en la población. La viruela símica o Mpox, que sigue siendo objeto de vigilancia por parte de las autoridades sanitarias internacionales. Y para ello nos acompaña la persona más idónea. Es un médico epidemiólogo que ha desarrollado su trabajo en el campo de la salud pública y la gestión sanitaria, además de formar parte de una familia con una trayectoria de servicio comunitario extraordinario, desde la clínica y la Fundación Cruz Jiminián. Y ustedes sabrán que participan en jornadas de médicas y de prevención en todo el país. Así que con muchísimo gusto recibimos al doctor Luis Cruz. Démosles un fuerte Bienvenido, aplauso. Luis. Esa introducción, de verdad. Una vez más. ¡Qué honor! Me Gracias. siento parte de este equipo. De No, tú verdad. eres parte ya. Bueno, sí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz tarde a todo el que nos está escuchando y viendo también. Y aprovecho para efectivamente comenzar el tema Sí. que ya bien lo dices, que fue sobre una alerta de una probable o posible Mpox, o como ya lo conocemos aquí, que anteriormente la gente lo conoce como la viruela del mono, pero Sí. no, ya eso ¿No se le dice es así? un antiguo término, sino la viruela símica. Y Símica. se observó 2 posibles casos en la cual está en San Cristóbal en una cárcel que esperando para tomar la medida de coerción. Uf. Oh. Pero Luis, desde que escuchamos hablar de la viruela símica, pensamos en una emergencia sanitaria y a mí me gustaría saber cómo hemos ido avanzando en temas de prevención, porque yo siento que todavía nos falta mucho, o sea que si seguimos matando la fiebre, atacando la fiebre en la sábana y no antes de. Mira, efectivamente yo creo que una de las cosas que debemos destacar, que somos buenos, es en la prevención de las enfermedades virales. No es en la enfermedad crónica, porque todavía estamos trabajando hacia ese rumbo. Cuando digo enfermedad crónica, tratar no de reducir, sino de controlar el aumento de hipertensos, de diabéticos, en la detención temprana de tumores y entre otros factores. Pero cuando hablamos de enfermedades virales, como por ejemplo está esta El misma, dengue. el dengue, el Zika, el chikungunya, que ya recién acaba el ministro de lanzar otra vez una campaña, creo que estamos muy bien porque cuando comparamos los números anteriores a nivel de internamiento y de muerte por dengue, chikungunya y Zika, hemos reducido bastante esos números. Pero que tú tienes que entender algo, Luisito, que por no ahí todo... andan muchos niños, hijos de la chikungunya, con hidrocefalia, que ya tienen... Sí, pero hay que entender algo. De nada vale, o de nada cuesta que tú tengas millones de pesos gastando en publicidad, en prevención, en charla, en dándole todo el mecanismo, si las personas no ponen de su parte. ¿Es su educación? Porque, exactamente, pero por más educación que tú le des, la persona no valora hasta que le pasa la situación. Ok. Y vamos a hacerlo fácil. Todo el mundo que nos está viendo sabe cómo evitar el criadero de mosquito que transmite el dengue, el chikungunya y el Zika. No hay nadie que no Vamos a sepa. hacerlo fácil. ¿Cuál es? ¿Cómo Tanque es? tapado, Espérate. cloro untado, tanque tapado. Es una campaña. Cloro untado y tanque Es tapado. una campaña Wow. que ha marcado Wow. al dominicano. Sí. Pero no solamente eso. Culturalmente, sí. Culturalmente. Sí, sí. Y que todos saben que de una forma u otra tú no puedes tener ningún objeto que acumule agua porque ya eso es un criadero de mosquitos. Y como quiera siguen teniéndolo, no le dan la importancia, creen que es una responsabilidad del médico o del Estado o del claro. sector privado. Pelliquito que- y no lo recibo. Y entonces no hacen nada y ellos lo que tienen es un criadero de mosquitos que cuando nace el mosquito comienza a pica una persona contaminada, va entonces a la casa del vecino o va a cualquier otro niño, lo pica y ahí es que viene la propagación de esta condición. Pero Entonces, Luis, hay gente que vive en zonas de alto riesgo, o sea, que no tienen tampoco opción, que viven al lado de una cañada o al lado del río Sama, que esas Bueno. zonas que son, que tienen menor adaptabilidad a riesgos sanitarios y también a choques climáticos, ¿cómo hacemos con esa población? efectivamente, también, qué buen punto, porque es posible
que ese es uno de los mayores focos de contaminaciones por las condiciones que vive. Por eso yo siempre digo que tú no solamente tienes que atacar los síntomas, sino también el alrededor de la vivienda donde vive esa persona. Por eso que yo siempre he luchado para que las atenciones primarias tienen que ser la puerta de entrada del sector salud. Las UNAP, que esas son las que realmente conoce y sabe todas las personas que viven alrededor, de qué agua utiliza para beber, con qué agua se baña, cómo vive, cuántas personas viven, en qué condiciones están. Porque todo eso me influye a las condiciones de la salud de esa paciente. Luis, una pregunta. Antes de que ya ustedes determinen realmente si hay esos casos de viruela en San Cristóbal. Que aunque salga no negativo, las Sí. pruebas, se va a tratar como si es una Perfecto. viruela de símica. ¿Por qué? Porque la sintomología es la misma de la viruela símica. Entonces, Eso te iba a preguntar, la sintomología, ¿cómo es? Bueno, ¿cuáles son los síntomas? aparte de que todos los virus me va a dar fiebre, como es Sí. normal, ella tiene algo característico que es los sarpullidos, que son unos sarpullidos dolorosos. Me va a hacer como unas ampollas líquidas en la cual con el tiempo se van a explotar, como dicen buenos dominicanos, y eso es lo que provoca la contaminación o el contagio de una persona a otra. ¿Cómo va a Esa ser? es la mayor propagación, porque cuando tú tocas a un paciente que tiene ya el sarpullido, ya que con el líquido, tú lo tocas y ya automáticamente tú eres un paciente que tiene propensidad de tener la viruela símica. ¿Y cuál es el origen de esta enfermedad? Mira, es una enfermedad que se descubrió en los años 50 en África. Tiene dos clados. Los clados son como si fueran las variantes, como lo escuchamos en COVID, que está la variante alfa, la variante mu. Aquí tenemos clados. Está clado 1, está clado 2. La clado 2, que es la que circula en la República Dominicana, que si bien lo recuerdan, en el 2022 hubo un brote de viruela Claro, símica. después del COVID. Después del COVID, Bien. que ahí fue que se creó la guía, los protocolos y hasta las pruebas para realizar aquí en la República Dominicana, porque anteriormente no existía para nosotros en el país. Okay. No era que no era conocida, sino que no existía. Se creó una preocupación, como es normal, porque para eso que está el Ministerio de Salud Pública, para aclarar y para prevenir que se propague ese tipo de condiciones, porque la que anda circulando en África es el clado 1, que es la que más agresiva es, la que más contagio tiene y la que más muerte genera, hasta un 10% de tasa de mortalidad tiene. Wow, mucho. La clado 2 es la que menos agresiva es, la que menos contagio tiene y la que menos tasa de muerte tiene. A un nivel que es un 99.9% de pacientes que pueden manejar lo sintomático y tú lo manejas y no pasa nada. O sea, estamos hablando de un 0.9% puede fallecer. Es decir, que gracias a Dios la que tenemos aquí es controlable. ¿Por qué es que hacemos llamado epidemiológico? Porque lo que tratamos es de la propagación para evitar que otro paciente se pueda contaminar con esta viruela. Sobre este tema, Luisito, tú como epidemiólogo, ¿existen estudios a nivel local o a nivel internacional de lo que le cuesta a un país la prevención y lo que le cuesta atender los casos? ¿Algún estudio comparativo? ¿Sobre este virus específicamente o a nivel No, general? a nivel general, una Mira, epidemia. aquí no hay un estudio específico para tú saber cuánto cuesta trabajar la salud preventiva de esas condiciones. Que lo conozca yo, realmente no te puedo decir. Ahora bien, sí se está haciendo las intenciones de trabajar la salud preventiva aquí en la República Dominicana. La salud preventiva se trabaja de la atención primaria. Porque la atención primaria... Ay, me lo quitaste de la boca, esa era mi próxima pregunta. Dale porque para allá. Tengo una pregunta. La atención primaria es donde trabajan los médicos familiares. Ajá. Y los médicos familiares son médicos que se forman con la salud comunitaria. Ajá. Ellos se trasladan Por a salud perímetro, comunitaria. digamos. Por perímetro. Mayormente hay un protocolo que dice que cada 800 familias tienen que tener una atención primaria. Y esa atención primaria tiene que vigilar, tiene que educar, tiene que concientizar, tiene que darle seguimiento hasta la casa a esas 800 familias. Pregunta, Luis. ¿Se Sí. cumple eso aquí? No y sí. Se cumple. Ok. Mira, qué curioso. Sí, Se no. Me encanta que tú eres muy honesto No, no. porque tú eres parte digamos, y mira de... qué curioso, se cumple en los lugares más vulnerables. Ok. ¿Por Wow. qué? Porque ahí es que están los pacientes que no tienen los seguros médicos. En la O ruralidad. En la ruralidad, Ujú. exactamente. Tú vas a los barrios y tú vas a ver que la UNAP funciona. Ahora, tú vas a la clase media y clase alta, mayormente no existe esa costumbre de tuve una atención primaria. Pero los culpables no son los centros de atención primaria. Los culpables somos nosotros. Porque, lo voy a explicar. ¿Tú ustedes crees? los médicos. ¿Tú crees? No, Mira, nosotros los Nosotros. dominicanos. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos un seguro médico con un plan básico privado,
cree que tenemos la potestad de ir a una clínica privada a buscar una atención médica. Me explico. Cuando nos da un dolor de cabeza, ¿dónde usted va? Yo voy a la farmacia. Bueno, tú vas a la farmacia, pero cuando tú tienes un dolor de cabeza automedico. constante, ¿a qué médico tú Ah, vas? bueno, yo voy a emergencia. No, o tú vas al neurólogo. A un neurólogo, Tú sí, vas- sí. Si te da un dolor de claro. barriga, ¿dónde tú vas? Tú vas al gastro. Al gastro, claro, claro. Pero tú no sabes que en una atención primaria tú tienes un médico familiar que duró 3 años estudiando, formándose Sí, Luis, pero, 24 horas. por ejemplo, ¿De para qué que- vale eso si no hay nada? Si no tienen los medicamentos. eso mismo. eso- Es más, el problema es que ustedes lo desconocen. No, porque la Luis. atención primaria, por ejemplo, yo tengo una atención primaria del 2011. Luis, donde yo vivo, yo no sé cuál es la atención primaria. Porque de el nosotros. problema es que nadie... Y nadie me lo dice, Porque ni tenemos nada. tenemos poco apoyo del dominicano. Yo tengo una atención primaria del 2011. Yo tengo una atención primaria. Se llama UNISAF. Yo tengo 3. Tengo una en La Romana, tengo una en Américo Lugo y tengo una en la Cristo Rey. ¿Y qué pasa? Todo el medicamento que me llegue en forma preventiva, que tenga diabetes o que tenga hipertensión, automáticamente yo lo absorbo. ¿Qué yo hago con eso? Que tenemos un programa de PIP, que es prevención a esos pacientes en la cual se le obliga o no obliga, sino se le exige que tiene que tener X cantidad de consultas preventivas, no tiene que esperar que le dé la gana Tener de ir. algo, sí. Y que los medicamentos también están cubiertos sin tener que pagar También. un copago totalmente. Por ejemplo. Y que si el paciente no bebe su Pero- medicamento, nosotros con un pero call yo te- center estamos le damos pendejeando. seguimiento. Luis, no hubo hace poco información. un desabastecimiento que van a llegar en 2 semanas los medicamentos, pero la enfermedad no espera, que van a llegar en 3 meses. ¿No existió eso? Bueno, para mí no existe. Bueno, en mi mundo, ojo, ya yo sé dónde tú quieres ir. Tú quieres ir a la farmacia del pueblo, que siempre claro, dicen claro. que no hay esos medicamentos, Ajá. o que el programa que los pacientes hipertensos y diabéticos, el programa HERS, que era totalmente gratis. Que a lo veces conozco de primera mano. Que no consiguen su medicamento. Si bien es cierto, puede pasar en 1 o 2 sucursales, pero siempre yo, en las sucursales más frecuentes y más concurridas, yo nunca he escuchado ese tipo de comentarios. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar, porque acuerda que esos medicamentos se piden afuera y hay que tener una planificación. Si bien es cierto, si no se planifican bien con la compra de medicamentos, puede ser que se atrase su pedido y el paciente sea el afectado en esa Luis, parte. pero mira una cosa. Ahora bien, en el año Sí. 2024, cuando el presidente Luis Abinader ganó, que yo tuve la oportunidad de participar en su discurso el 16 de agosto en la toma de mando, él dijo algo bien que yo lo felicité, que todavía no se puede incursionar por el problema que hubo ahora en Senasa. Que él dijo que él iba a someter que todos los pacientes con Senasa subsidiado, para que tenga cobertura a un hospital, tiene que pasar por una atención primaria obligatoriamente. Yo lo felicité porque yo dije Sí, eso que incentiva. ese va a incentivar las atenciones primarias, va a fortalecer las atenciones primarias y que va a llegar a los especialistas de los hospitales lo que realmente debe llegar. Luis, pero ese es pero- cumplimiento a la ley. No hay una ley que dice eso. Que exijan que la atención primaria sea por Sí. entrada. No, pero una cosa, pero no sea- se cumple. Que tú tienes que ser referido Perdón. por la Por un atención médico primaria familiar, para perdón, luego no, ir al hospital. Luis, No está. pero eso que dijo el presidente se ha cumplido. Porque, No. por ejemplo, no, ¿verdad? No se ha cumplido. Yo honestamente, yo no sabía eso. Porque no hay información tampoco, Bueno, le dicen a la gente. ese otro rol que debemos Donde yo nosotros- vivo, por ejemplo, en Alameda, ¿cuál es la atención primaria que yo tengo? Yo no sé. Debe tener una, porque hay más de 5.000 atenciones primarias en la República Dominicana. Hay más de 5.000 atenciones primarias. El problema es que hay falta de educación y falta de No hay información, concientizar no hay información. a la población sobre eso. ¿Por qué? Porque todavía falta fortalecer algunos ámbitos antes de incursionar en eso. Mira, tú dijiste que vamos a asumir, independientemente de lo que pase en San Cristóbal, que vamos a asumir esto como una epidemia. Entonces, me gustaría que tú dieras al menos 3 recomendaciones a las personas que nos escuchan sobre el Mpox. Mira, mis recomendaciones siempre van a ser las esenciales. Primero que nada, si tiene alguna sintomología, como ya lo dije al principio, fiebre, o tiene salpullidos, o tiene ya bolitas, que podemos decir ampollas con líquido, yo les recomiendo que vaya al médico lo más pronto posible para evitar el contagio a otra persona y que se puedan aislar, porque los síntomas pueden durar hasta 4 semanas, puede ser un paciente que puede contagiar Ok. a otro. Y hay que aislarlo automáticamente. La ventaja, Uno. Exactamente. La ventaja que nosotros tenemos, por ejemplo, con esos presos que están ahí en esa cárcel, fue que ahí mismo lo aislamos. Que están aislados, Vamos. exacto. Ya no, prácticamente están presos ahí. Encapsulados. Encapsulados. Francina, déjame aprovechar al doctor Sí. Luis para ver su opinión de este tema. Pero Muy espérate, interesante. él no ha terminado con las ¿Cómo que no? recomendaciones. Teniendo, Ah, en cuenta, perdón, disculpa, teniendo en dale. cuenta que el contagio no solamente por los sarpullidos, Ajá. también con las relaciones sexuales, también puede ser Ay. una forma de contagio sexual. Por eso Ay. que dicen que uno de los pacientes más vulnerables en este Ay. tipo de viruela, si la tiene presente, es los pacientes de un mismo sexo. De una. De ¿verdad? un mismo sexo. Ah, ok. Por ejemplo, en España, en una ocasión, Amiguito. en una fiesta que hubo de ese mismo sexo,
de hombre a hombre Ay, ay, que ay. hubo un gran contagio en esa parte. Perdón, la viruela, el Mpox se pega más con el sexo anal. No, pero dije, Pero- aparte de que la mayor frecuencia, voy a recalcar de nuevo. Repítelo bien. Digo, déjame decirlo bien, Sí, porque no lo estoy entendiendo. porque aquí todo se puede hacer viral, para mal o para bien. Sí, dale. Como lo dije al principio, se puede contagiar, la más frecuente el contagio por las úlceras que cuando explotan, ese líquido, cuando lo tocamos o cuando está en una ropa, por ejemplo, yo tengo una ampolla líquida y me explota esa ampolla, ese líquido se me puede quedar pegado a una ropa. Otra persona lo puede tocar y automáticamente puede contagiar a esa Ah, persona. mira eso. Por eso hay que evitar el contagio o tocar a esa persona cuando esté contagiado con viruela símica. Ok. Otra es que Pero también... ¿por qué se contagian más en personas del mismo sexo? O Ahí sea, voy. que son pareja. Otra es las relaciones sexuales en esa parte. Ok. Entonces, la relación anal, por decirle así, es una de las más frecuentes que la vaginal, en la cual el hombre del mismo sexo es más frecuente y se demostró científicamente en España con una fiesta que hubo de orgía, que cuando se fueron a dar unos masajes, que tuvieron relaciones, eso no lo digo yo, está ahí, Eso no los, sé. las ediciones Las estadísticas. las estadísticas y todo, hubo un gran contagio en esa forma. Uf. Y eso hizo Ya. que se expandiera esa Porque la viruela fricción símica. es más fuerte y entonces las Ya, ampollas... ya, ¿qué? ya. Exactamente, No por, dé por la detalle. parte mucosa que tiene. Y también la saliva, es un método de contagio, Uf. pero no tan contagioso como la parte de la, como Ok. lo dije ahorita, de las ampollas ¿Te, líquidas. te falta alguna recomendación más? No, No, yo ya, creo ok, que- déjame y aprovechar. y darle seguimiento a los protocolos que emite Salud Pública, que si bien es cierto, Salud Pública siempre está a la vanguardia con la prevención y ya nosotros estamos a la vanguardia también en los aeropuertos, en los Sí. puertos, aunque cabe destacar que estos pacientes que están presos no fueron internacionales, fueron Ok. locales. Ok, Luis Cruz, pregunta, a ver tu opinión. Se hizo viral en estos días la noticia de que supuestamente el doctor Anthony Fauci, todos lo conocemos, todos hemos visto la situación con él, que se acogió a la quinta enmienda en Estados Unidos más de 100 veces para no responder las preguntas con respecto al COVID y la pandemia, porque supuestamente no era tan letal como se previó, como se decía, y que realmente el COVID no hacía tanto daño como se dijo y que no necesariamente había que vacunarse tanto y qué sé yo qué, bla, bla, bla. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Mira, Mucha gente que no se vacunó, como Raeldo, está feliz porque dice, ve, yo tenía la razón, por eso no me vacuné. Perdí Los dinero, perdí conspiranoicos, trabajo, los pero no conspiranoicos. me vacuné. Mira, ¿Qué usted opina? es una de eso? decisión que sobre la vacuna y sobre esa opinión que acaba de decir que se estuvo a la quinta Sí, Anthony Fauci. sí, exactamente, Fauci, el doctor Fauci, que efectivamente el COVID era un virus en ese momento que se desconocía. Ok. Eso es lo primero que debemos destacar. Nosotros no podemos decir, porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos COVID circulando. ¿Y tú ves que hay preocupación? No, Ya la gente lo de trata como gripe. si fuera una simple gripe, como lo dice un buen dominicano. Total. Porque ya lo conocemos, ya sabemos el tratamiento y ya sabemos la realidad del COVID. ¿Y hay que vacunarse para el COVID? No, ya ni hay vacuna de COVID aquí en la República Dominicana. Si Ok. existe, son lugares muy puntuales. O sea, que efectivamente, en el principio, toda esa alarma que hubo o todo ese miedo que existió era válido, porque nosotros, hasta los mismos médicos, desconocíamos esa parte. Nosotros no podemos decir ni echarle la culpa a él de que si eso realmente tuvo un impacto o no, porque sí hubo Bueno, tu fallecidos. papá estuvo al Señores, borde de la muerte. nadie puede decir que el COVID no tuvo sintomología porque muchísima gente fallecieron sin Claro. haberse Pero vacunado. tú tienes experiencia Mi cercana papá a se tu tuvo que papá. morir. Y antes, Sí. es más, al lado de mi padre estaba el famoso artístico que murió y Jenny la famosa Jenny la- Polanco. Polanco. Entonces, ¿de qué murieron? Porque sí. De COVID. ¿Y cuánta gente? Aquí murieron más de 2.000 personas. Entonces no podemos decir, tampoco ser mezquino, decir que el COVID no tuvo su impacto en ese momento. El problema es que desconocíamos qué medicamento o cómo se trataba esa parte. Ok. Que sabemos que las variantes que hubo circulando en ese momento eran mucho más peores que las que estaba circulando después, porque acuerden que fueron variando las variantes con el tiempo, que cada mes hubo una variante que contagiaba más que otra, una variante que era más agresiva que otra, pero no podemos decir que el COVID nunca hizo sus impactos porque fue a nivel mundial. que ¿Oíste, Raeldo? Entonces, Allá en ahora, la India. las vacunas es un tema de odio y de amor. Sí. Yo soy pro vacuna, a nivel general, no de COVID. Yo soy también. pro vacuna. Lamentablemente, por las vacunas de COVID, ha creado un miedo escénico
a las otras vacunas, que ya muchos padres han dejado de vacunar a sus hijos, Sí. provocando que enfermedades que han sido erradicadas vuelvan a circular en la República, no en la República Dominicana, a nivel En el mundial. mundo. A nivel mundial. Ahora, que efectivamente tiene consecuencias esa vacuna que le pusieron, o funcionó o no funcionó. Nosotros lo que simplemente estábamos buscando era un método de poder volver a la normalidad, y esa era la única solución que veíamos en ese momento. Por eso a todo el que me A amenazó. muchos pacientes le creó problemas cardíacos, a otros no. Mi padre quedó con problemas Sí. cardíacos. Y muchos pacientes que conozco quedó con problemas cardíacos. Por eso a todo aquel que me amenazó cuando yo salí pensando que tenía COVID, que me amenazaron de muerte, que me dijeron RPTM y MMG ¿Y qué y es de RPTM? todo. Ay, Dios. Yo te digo ahorita. Ok. Yo los perdono. Yo me puse 6 vacunas, 6, ¿Cómo? incluyendo una de investigación que estaba en Alemania, que nosotros tenemos un centro de investigación. Es decir, que al final del día, las vacunas son siempre buenas, pero hay que tener en cuenta algo. Si esa vacuna tuvo un efecto secundario o no, no podemos tampoco echarle la culpa, porque se puso a la circulación sin tener la tercera fase aprobada. Ya. Hay que tenerlo en cuenta todo eso. Fue una vacuna que se violentó todos los procesos normal que debe tener una vacuna para andar circulando para volver a la normalidad. Y fue efectiva porque volvimos a la normalidad después de vacunas. Totalmente, señores. totalmente. O sea, yo a veces siento que somos como que... Dile ese mensaje a Raeldo, dile algo a Raeldo, No, te está como viendo que desde la queremos privar India. ignorantes. Que le funcionó a Raelo, bien por él. No se vacunó. Gracias a Dios no le dio COVID, no tuvo complicaciones. Y él Que él sepa si no le dio. Y él está bien. Pero hubo muchos pacientes que fallecieron, pacientes conocidos, todos aquí que estamos aquí en este estudio. Tuvo un conocido que Sí. falleció por COVID. Claro, Claro. que sí. Entonces, Sí, no así podemos tampoco menospreciar el impacto que tuvo el COVID Claro. ni la vacuna en ese momento. Luis, muchísimas gracias por venir. Espero que sigas viniendo. Y sobre la viruela símica, para finalizar, muchísimas gracias. Está totalmente controlado, gracias a Dios. Qué bueno. Y ya esperar que pasen las 4 semanas para volver esos presos que Qué tomen bueno. sus medidas necesarias. Qué bueno, Luis. Muchísimas gracias. Feliz provecho, feliz día, feliz jueves. Que la pases bien. Gracias Gracias. por... Venimos ahora. Nos vemos.